Bienvenidos a Sala Artista de Tegucigalpa. Esta mañana tenemos una actividad muy especial. En este caso nosotros que hemos sido entrevistados vamos a tener el honor de entrevistar al entrevistador en referencia a su libro, el más reciente publicado. Esta mañana nos acompaña Raquel Montenegro, que es la presidenta de la Academia Guatemalteca de la Lengua y gran amiga también del licenciado Hugo Gutiérrez. Hugo, muy buenos días. Gracias, Marvin. Y gracias a ti, Raquel, por estar aquí también. Un privilegio. Les agradezco mucho que hayan decidido venir a tomar el papel que siempre me toca. ¿En qué puedo servirlos? Cuenten. A ver, Raquel, ¿nos puedes dar la primera pregunta para el maestro? Bueno, antes de esto, yo quisiera contarles que recientemente tuve el gusto de leer el libro que ustedes ven aquí en pantalla ahora. Es un libro muy bien escrito por un poeta. Sí. Muchas gracias. Se ve en cada imagen, en cada recurso retórico, en cada tema. Atrás de cada palabra hay un pincel, un pincel maestro que nos relata sobre pintores, escultores y literatos. Es un libro que nos invita a leer, que nos invita a pensar la pintura de otra manera, a pensar y disfrutar de la literatura. Es un libro que vale la pena leer, y yo quisiera preguntarte, ¿qué experiencias te llevaron a mirar el arte con tanta atención y a presentarlo a los otros con tanta maestría? Híjole, es una pregunta en la que hay que resumir más o menos la historia de mi vida. Yo vengo de la poesía. Mis asideros iniciales en el arte están en la poesía. Por allá por 1970 conozco en un autobús a Otoniel Martínez, al poeta Otoniel Martínez, es mi contemporáneo. Dábamos amistad desde entonces, somos hermanos, realmente hermanos por elección. Y entonces conocemos ahí conoce Otto primero al escritor Marco Antonio Flores, en el momento en el que Marco Antonio el Bolo Flores está armando el primer taller de poesía, el primer taller para aspirantes a poetas. Cuento eso cabalmente en un texto que hay en el libro sobre Otoniel. Quique Noriega también es parte de esta generación. Un hermano de Abdón Rodríguez también, no recuerdo, Amílcar creo que se llamaba él. También el malogrado poeta Raúl Castillo, también éramos un grupo y entonces, bueno, Otto y Quique con más constancia, la prueba está a la vista, ¿verdad? Porque ellos pues tienen mucho camino recorrido en el mundo de la poesía. Ese ha sido su universo, sobre todo el de Quique. Quique es premio nacional. Y bueno, pues ahí empieza aquello. Este es un momento en el que contemporáneamente la Asociación de Estudiantes de Ingeniería hace una primera exposición de arte contemporáneo en la facultad. Yo le compro al Tecolote Ramírez Amaya un cuadro que en aquel tiempo habrá costado 30 quetzales, en 300 pesos al crédito. El Tecolote llegaba todas las semanas a cobrarme, todos los meses a cobrarme. Le pagaba yo 20 mensuales, pasé bien fregado un montón de tiempo porque yo ganaba 50 pesos. Ajá, entonces sí. Era la vinculación con la pintura, básicamente con la pintura empieza por aquel momento. En esa época conozco también a Rolando Ixquiac Chicará. Trabajaba con don Roberto González en el IX. Creo que también trabajaba ahí don Neto Bech. Es decir,
porque el país es tan pequeño, ¿verdad? Y todos de alguna manera paramos conociéndonos, ¿verdad? Y yo hablaba con los artistas, iba a sus talleres a ver cómo era el asunto de la pintura y no aprender a pintar. Yo tengo conciencia de que yo no tengo nada que ver con la pintura en el sentido técnico, pues yo no soy pintor. Y entonces mi vinculación con la poesía me llevó a ir encontrando figuras poéticas, a encontrarme con lo estético que había atrás de la pintura. Digamos, en la pequeña alusión a mi persona que hay en mis textos de la Gaceta, dice cabalmente que la pasión que me habita es la poesía que subyace a la pintura. Y es cierto eso, es decir, yo vivo para eso. Y, no es que me quede extasiado parado un día entero enfrente a un cuadro, como la gente cree, no es cierto eso. Es decir, a mí me gusta hablar con los pintores de su obra y descubrir a través de lo que converso con ellos qué es lo que hay ahí. Lo dejamos ahí, si querés le entramos a lo que sigue. Yo tengo una pregunta que tiene que ver más específicamente del lado de la pintura. ¿Estos textos están escogidos los artistas por algún orden, por algún gusto, género? ¿Cómo decidís quién va? Mira, yo soy igual que toda la gente de arte, disperso, no dispersazo. Es decir, yo no soy una gente que hace un plan, lo estructura. Por ejemplo, he escrito un par de novelas. Recuerdo ahora concretamente una novela mía que se llama La novela de los Sánchez, que está terminada. Y pues la he escrito en varios años, pero como por luzazos, ¿verdad? Me enteré de la historia, digamos, que habita transversalmente la novela, y pues escribí algo al respecto. Después me entero de la muerte, cómo fue exactamente la muerte del protagonista, otro luzazo. Es decir, yo me encuentro con una pintura, hablo con el artista y quiero escribir de él en ese momento. Si no lo hago en ese momento, el artista se quedó en el aire, ¿verdad? Es decir, no hay premeditación alguna. La obra del artista me tiene que impresionar. Sobre vos tengo que escribir, por cierto. No es porque vos seas mi hermano, sino porque de verdad hay cosas tuyas que me llaman poderosamente la atención, que tenemos que sentarnos a conversar. Pues es así más o menos, ¿verdad? Es decir, no obedece a ningún plan preestablecido. Hay cosas que me impactan muchísimo. Por ejemplo, yo me animé a escribir una antología de la obra de Juan José Rodríguez, cabalmente porque resulta que conozco al maestro suficientemente y porque he visto su obra, la globalidad de su obra la conozco, y tengo piezas de cada etapa de su vida, de la producción de su obra, porque a mí me impresiona mucho su trabajo, ¿verdad? Es decir, y entonces interpretarlo ha sido relativamente sencillo. Él me decía en una oportunidad, pero usted ¿cómo hace? Si eso era lo que yo estaba pensando cuando... Pues yo hablo con usted todo el tiempo, yo hablo con él a diario. ¿Cómo es que no vas a poder establecer qué está pensando un artista cuando hace un cuadro si hablas con él a diario? Es decir, esto es una cosa sencilla. Digamos que aquí viene un poco la suerte de ese enorme arsenal de palabras que tenemos los lectores, ¿verdad? Que creo yo que es lo que ha ayudado a enriquecer la retórica del libro, ¿verdad? Eso es, diría yo. Y a propósito de los lectores, pues el libro se presenta como una especie de río, ¿verdad? Que lo lleva uno de un artista a otro,
y pues uno puede deleitarse con las imágenes literarias que hay, que es realmente cada uno de los bloques es como un poema hecho prosa, ¿verdad? Y están los segmentos fechados, y esto pues ayuda mucho al lector a ir seleccionando qué quiere leer. Es un maravilloso libro para leerse de a poco. Entonces, si nosotros pensáramos en este libro como una galería, ¿verdad?, que están cada uno de los capítulos como un cuadro, ¿qué recorrido nos recomiendas a los lectores? Pues yo empezaría por Otoniel Martínez, porque el contenido para mí es muy entrañable, empezaría por ahí. Iría luego a Asturias, que es tan fundamental para los guatemaltecos, ¿verdad? Iría luego a Asturias, a Juan José Rodríguez, cabalmente. No sé, de ahí en realidad el camino a recorrer es un camino que no es un camino sinuoso, es un camino muy sencillo, ¿verdad? Pero digamos que si yo tuviera que empezar a leer el libro, yo empezaría por Otoniel Martínez. Bueno, hay un texto que lamentablemente no incluyó el editor, porque ya no alcanzaba la plata para no hablar de más. Varios textos se quedaron afuera, lamentablemente. Y yo lo lamento mucho, un texto sobre Quique Noriega, y hay otro texto sobre Alfredo García, el pintor que es alteco, amigo nuestro, que pues yo he lamentado mucho que no estén ahí, pero pues ya buscaremos la manera de hacer otra edición y de tener a estos autores ahí. Pero es decir, es un libro sencillo, es un libro fácil de leer, siento yo, de fácil apropiación, porque no está escrito más que con el objeto de honrar a los artistas. Esta es una cosa que falta decir desde el principio. Yo estoy aquí empujando este esfuerzo, y he tenido la suerte de tenerlos a ustedes en mi camino, empujando este esfuerzo porque resulta que los intelectuales, resulta que los poetas, resulta que los pintores, resulta que los bailarines, resulta que los músicos, resulta que la gente de teatro no tienen lugar en el espectro del quehacer del Estado. Nuestro Estado en los últimos años, desde el punto de vista del presupuesto, ha crecido espantosamente, pero resulta que los artistas no reciben en absoluto atención. Cabalmente, este día tengo una entrevista con la directora de la Escuela de Artes Plásticas, porque resulta que la Escuela de Artes Plásticas está pasando unas penas horribles, y uno no se explica eso si el gobierno tiene un presupuesto espantosamente grande, ¿verdad? Entonces, pues hay que hacer, ¿verdad? Yo estoy aquí porque tengo el interés de visibilizar a nuestros artistas, de visibilizarlos y de visibilizar el problema también, y de atender a un segmento que el gobierno no atiende, el Estado no atiende, pero sí es responsabilidad de los guatemaltecos hacerlo, ¿verdad? Y yo me siento muy responsable de este tema, que afortunadamente creo que conozco un poco, y pues por eso es que estoy aquí. Y el libro es un poco resultado de eso. El libro es resultado de publicaciones en la revista digital, La Gaceta, de los años 2024, 25 y lo que va del 26, ¿verdad? Vamos a hacer la primera pausa. Por favor, no se retiren, regresamos en un momento. Bienvenidos de nuevo a Sala del Artista en este segundo segmento. Yo quisiera iniciar este segundo segmento preguntándole a Hugo por el título del libro, La Palabra Pintada. Bueno, miren, esta es una historia que no tiene un contenido estético extraordinario, viene de un momento concreto. Estamos presentando un libro
que escribimos a 4 manos con Víctor Muñoz, con el Premio Nacional de Literatura Víctor Muñoz, sobre Juan José Rodríguez, en la librería Sofos. Y en eso pasa Philip Hunziker, el gerente, con quien tengo amistad de muchos años, y la muchacha que era encargada, la patoja que era la encargada del departamento de promoción, lo llama y le dice: mire, Philip, venga a presentar este libro Mugo. Entonces Philip regresa, ¿verdad? Dice: ah, sí, con mucho gusto, ya me habían hablado de él. Él es muy, muy vital, ¿verdad? Muy intenso, y ya me habían hablado del libro. Dice: entonces, mire, me dice, déjeme hacerle una pregunta concreta, porque yo lo conozco a él desde niño, ¿verdad? ¿En qué momento pasamos de la palabra escrita a la palabra pintada? Vamos a ver. Entonces el nombre viene de ahí, ¿verdad? Es decir, fue una circunstancia concreta. Y yo adopté ese título que me regala en ese momento Philip, pues para mi columna. La palabra pintada es el nombre de la columna que tengo en Gaceta, y como estos es pues un extracto de mis textos más queridos, pues entonces resulta que le pusimos el mismo nombre al libro, ¿verdad? Eso es una respuesta, merece una respuesta más sencilla de lo que parece, ¿verdad? ¿Quién te edita el libro? Bueno, esa es otra historia maravillosa que contar. Hace 38 años, mi suegro, a quien le dispensé cariño de hijo yo a él, el doctor Julio Morales Sandoval, funda en Zacapa la Asociación de Contadores de Cuentos y Anécdotas. Es un esfuerzo maravilloso aquel, porque resulta que yo soy zacapaneco y pues él me invitaba a todo, me invitaba a todo, era muy espléndido él conmigo, y sobre todo siendo yo zacapaneco y con esa filiación patológica por los libros y los cuadros, ¿verdad? Entonces, ustedes que conocen mi casa saben que así es. Perchas de libros por todos lados a medio leer, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, él funda la asociación, pasa 12 o 15 años ahí de presidente vitalicio, lo fregábamos, le decíamos: tenga cuidado, oiga lo que está pasando en Chile con Pinochet, lo van a fregar, no se perpetúe tanto en una presidencia. Entonces se muere él, pasa a otro presidente, el profesor Mario Castañeda, y luego viene la presidencia en una asociación de hombres, de una dama, la licenciada Vilma Sánchez, que la hemos tenido en este programa, ustedes recordarán, con una energía increíble, ¿verdad? Y hacer literatura en un país como Guatemala es una cosa difícil, más difícil en un lugar como Zacapa, y más difícil, doblemente difícil aún, en una asociación que venía de ser manejada por hombres. Y bueno, ella enfrenta cualquier tipo de dificultades, tiene algo así como 10 años de estar manteniendo la asociación viva, y el año pasado el gobierno de Guatemala le asignó una cantidad de dinero, que por cierto se la dieron el 15 de diciembre, es una grosería eso, y de verdad, si el señor ministro del momento ve esto, por favor atiendan a nuestra amiga y atiendan a la asociación, porque el dinero es para eso, para ejecutarlo. Pues ella me llama para ofrecerme publicar, y entonces en ese momento estábamos ya en otra editorial buscando la publicación. Ya nos habían dicho que sí, pero entonces ella dice: no, usted zacapaneco tiene que publicar con nosotros. Como es mi amiga muy querida, yo voy y pido el libro y aquí está, ¿verdad? Y ese es el resultado. La Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos me lo entregó el día 2 de mayo en Zacapa.
en un acto muy emotivo. Ellos me quieren a mí mucho, yo a ellos también, hago cualquier cosa por mi asociación y pues eso es una historia muy, muy sencilla realmente la de la publicación, eso sería. Bueno, y yo me quedé un poco pensando en esta asociación, ¿verdad? Porque la conozco desde hace muchos años, gracias a uno de sus miembros que era director del instituto donde yo estudiaba. Y conocía de la trayectoria de la asociación y sumado a esto, pues pienso ahora en los Juegos Florales que se realizan en muchos departamentos de nuestro país y también al esfuerzo casi titánico que hacen pintores, escultores en todo el país. Y al leer el libro, La palabra pintada, un nombre muy bien puesto, ¿verdad? Uno piensa en todos los artistas que uno logra conocer a través del libro. Y por eso quisiera preguntarte, ¿cómo los autores que tú mencionas, a los pintores que tú nos presentas, cómo todos ellos que provienen de todo el país contribuyen a construir una identidad cultural guatemalteca? Bueno, quizá habría que tener conciencia del hecho de que todas las regiones tienen un carácter propio, ¿verdad? Cabalmente, este fin de semana anterior presentamos el libro en Quetzaltenango, porque una buena parte de los pintores que aparecen ahí son quetzaltecos. Y entonces resulta que decía Marvin García Citalán, el poeta, que es el coordinador del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, que esto es una forma de encontrar a dos regiones desencontradas, ¿verdad? Es decir, los acapanecos por un lado son una región predominantemente ladina y Quetzaltenango una población maya quiché, maya cachiquel y maya mam espantosamente grande, ¿verdad? Quizá mayoritaria, no quizá, mayoritaria indudablemente. Entonces es como buscar que las regiones del país se encuentren. Me viene a la memoria, por ejemplo, un texto que aparece ahí de nuestro querido amigo, el maestro Lauro Salas. Lauro viene de barrios, ¿verdad? Entonces, yo encuentro en sus cuadros siempre la fuerte influencia de ese clima de chubasco que tenemos en el mar Caribe nuestro, ¿verdad? Que es completamente, y los colores y los temas del área Caribe, que son absolutamente distintos a nuestros colores y a nuestros temas de serranía y a la algarabía tumultuaria de nuestras lenguas ancestrales, que es maravillosa, ¿verdad? Encontrarse. A mí me gusta mucho ir, por ejemplo, a los mercados, ¿verdad? A encontrarme con los colores de las frutas, pero en Quetzaltenango te encontrás con los colores de los trajes y de los tejidos indígenas. Bueno, te encontrás con los trajes de nuestra gente en todas partes, porque vas al Atlántico, al Caribe nuestro, a encontrarte con nuestros garífunas, con nuestros hermanos garífunas. Eso es lo que quiero decir cuando digo nuestros. Vas a encontrarte con ellos que tienen un colorido absolutamente distinto, ¿verdad? Y el colorido tropical de serranía de Occidente, que es un colorido discreto, absolutamente distinto, y que tiene un contenido extraordinario, porque la grafía del tejido de los trajes de nuestra gente, de nuestros hermanos indígenas, cuenta historias, es decir, ahí hay siempre historias contadas, ¿verdad? Eso, para mí, lo que la gente dice, lo que la gente viste, lo que la gente hace,
eso es poesía, pues, ¿verdad? Ir a Quetzaltenango y encontrarse con que una calle, una alameda maravillosa termina en un parquecito y ese parquecito deviene en un graderío de piedra. Pues eso es poesía, pues. La poesía está ahí, solo hay que ir y recogerla, ¿verdad? Eso es más o menos lo que hicimos en ese librito. ¿Y la portada? ¿De quién es la imagen? Bueno, yo he tenido, ya contaba, una amistad profunda de muchos años con mi querido amigo el maestro Juan José Rodríguez, el arquitecto Juan José Rodríguez, y un día llego yo a su casa a liquidar una comisión que me tenía que dar. Yo, para vivir, lo que hago es vender arte contemporáneo, normalmente de autores que han partido y pues de algunos autores muy importantes, entre ellos Juan José Rodríguez. Había vendido una pieza a él y él me debía una comisión. Y había un cuadro, el cuadro contra la pared, no se veía, lo que se veía era la parte de atrás. Entonces yo, ¿por qué estar ese cuadro ahí contra la pared? Y empezamos a hablar. Y miren, le debo tanto, gran. Entonces voy, me paro y le doy vuelta al cuadro, y era ese cuadro. Le digo yo, mire usted, qué precioso ese cuadro. Y ahí está un poco dañado porque lo he tenido un poco abandonado, pero mire, ¿por qué no lo limpiamos? Sí, lo empezó a limpiar. ¿Por qué no lo barniza? Y sacó su barniz y lo empezó a barnizar como un algodón, como se hacíamos antes el barniz de muñeca, ¿te acuerdas? Empezó a barnizarlo y con algodón hasta que lo terminó de barnizar y los colores revivieron, el cuadro quedó precioso. ¿En cuánto vale? Miren, me dijo, ¿sabe qué? En Chapín, ¿verdad? Dije, ese babosada se lo voy a dar por la comisión. La comisión era un poco menor del valor del cuadro. Lléveselo. Y me lo llevé, y entonces cuando fue el momento de la portada, el poeta Marvin García, que fue el editor del libro, me llamó y me dijo, mire, ¿le parece bien esta portada? No, a usted no me gusta. Y entonces yo le mandé esta foto. Pero usted tiene los derechos, yo se los pido al maestro. Lo llamé, mire maestro, es un honor participar en eso, por favor póngalo. Entonces es un cuadro de Juan José Rodríguez, que está ahí en mi casa afortunadamente. Esa es la historia de la portada. Y para que los televidentes lo vean, es un cuadro que continúa hacia la parte de atrás. O sea, está integrado como una pieza continua, lo cual es muy meritorio que esté como completo. Sí, pues digamos, tener tanta presencia en el mundo de las artes plásticas tiene algún mérito, ¿verdad? Y esos son los, digamos, los logros los logros concretos, es que vaya, si te permitan hacer estas cosas tus amigos artistas con sus cuadros, ¿verdad? Eso. Sí. ¿De qué otra cosa quieren que hablemos, bueno, queridos? De mucho. Y respecto al libro, ¿verdad? Pues la obra que engalana el libro como portada es maravillosa, los colores, hay mucho que contemplar en la portada, sí, y al mismo tiempo pues leemos el título, la palabra pintada. Y yo te quisiera preguntar, ¿en qué momento descubriste que contemplar una pintura puede ser tan revelador como leer un poema? Vamos a dejar la respuesta para el retorno de nuestra segunda pausa de hoy. Por favor, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Sala del Artista, esta mañana presentando el libro de Hugo Gutiérrez, Palabra Pintada. Por favor, si nos hicieras la campaña, Raquel, de volver a preguntar lo que se quedó pendiente del segmento anterior. Sí, pues hablaba sobre la portada, ¿verdad? Que es una pintura magnífica. A mí me gusta especialmente el manejo del color rojo, ¿verdad? Y bueno, al leer el título, pues vemos la palabra pintada, entonces es la comunicación mediante dos lenguajes, ¿no? Y por eso te quisiera preguntar, ¿en qué momento descubriste que contemplar una pintura puede ser tan revelador como leer un poema? Híjole,
Es una respuesta un poco compleja, pero ahí vamos. Cuando yo era niño, pasaron por mi vida dos cosas. Primero, que en un momento, en una enciclopedia Jackson que había en la biblioteca de un tío mío, me acuerdo que vi las imágenes de Atapuerca y para mí eso fue muy revelador: manos, toros, animales sugeridos desde del contorno en una pared. Eso me impresionó muchísimo. Luego, en el pueblo, en la casa de mi abuela, había una mesa enorme donde nos sentábamos, cabíamos como 20 personas, una mesa enorme, con bancas a los lados y dos sillas grandes en las cabeceras. En una de las sillas de las cabeceras se sentaba mi bisabuelo y su mujer en la otra, ¿verdad? Y todos los demás comíamos ahí, éramos un montón, llegábamos siempre. La casa de nosotros era la casa de mi bisabuelo, de mis bisabuelos. Y mi bisabuelo era Miguel Villagrán, se llamaba él. Mi bisabuelo Miguel Villagrán era el poeta de la aldea. Y entonces llegaba la gente, decía: fíjate, Miguel, que nos tratamos de vos niños con adultos ahí. Fíjate, Miguel, que mi hija va a ser la flor de la feria y quiero que me hagas el favor de escribirle una salutación, de componerle una salutación, papel y lápiz. Entonces el visitante sacaba su papel y su lápiz y empezaba a anotar, y mi abuelo le dictaba directo. Llegaban los alcaldes del municipio: mira, fíjate que voy a ser el alcalde municipal y quisiera que me ayudaras con unas palabras ahí para la toma de posesión. Sí, cómo no, saca tu papel y tu lápiz. Y tuvimos un diputado de la aldea de nosotros, un hombre muy ilustre. Llega: fíjate, Miguel, que gané la diputación y entonces voy por el departamento de Zacapa y quiero que me ayudes con unas palabras. Sí, cómo no, saca tu papel y tu lápiz. Pues resulta que mi bisabuelo era analfabeto, no escribía, no sabía leer y escribir, pero componía coplas y versos todo el tiempo, ¿verdad? Yo tengo algunas cosas por ahí guardadas todavía. Y un día, sentado en esa mesa enorme, a la mitad de la mesa probablemente yo, él se me queda viendo y dice: el próximo poeta de esta familia vas a ser vos. Y yo no entendí de qué estaba hablando. Con el tiempo y con eso de que uno siempre, es decir, él seguramente se daba cuenta que yo andaba en la luna pensando, lo voy a decir en chapín, pensando babosada siempre, ¿verdad? Y pues con el tiempo yo pues caí en la cuenta, dije: sí, pues él veía en mí todas estas locuras de seguro, ¿verdad? Bueno, eso. Ahora, para ir de regreso a este asunto este asunto del libro. El libro es un libro sin secretos, es un libro escrito con cariño y desde mi corazón, y es un libro escrito para honrar a mis amigos, como hacemos aquí en el programa para exaltar a nuestros amigos. A mí, por ejemplo, me gustaría que a Willy Monsanto y a vos les dieran el doctorado honoris causa en humanidades o en arte, pero pues no depende de nosotros, depende del Consejo Superior Universitario. Me gustaría que a don Neto Besch. A don Neto, sí, también le dieran un doctorado, ¿verdad? Pero me gustaría que le dieran la Orden del Quetzal también a don Neto, ¿verdad? Me gustaría que honraran a mis amigos. Pues eso es lo que yo hago desde aquí, de una manera más modesta, honrar a los artistas y a mis amigos, a mis amados amigos. ¿Cómo es que uno llega a encontrarse con la poesía que subyace a una obra de arte?
Pues, miren, pues en una ocasión, esto lo he contado ya varias veces por aquí, en el auditorium de la Universidad Autónoma de México, yo había ido a visitar a un poeta que era encargado, Illescas, al poeta Illescas, que era encargado de la radio, y entonces, miren, va a estar Mario Benedetti en el auditorio, vamos a verlo, y lo fuimos a ver. Y entonces resulta que entre todo lo que dijo don Mario, le preguntaron qué es lo que cuenta para un poema, qué es lo que importa de un poema. Y creo que es lo que importa para todo el arte. Lo que importa es que conmueva, contestó él. Si la obra de arte no conmueve, por eso es que yo creo que cabalmente la obra conceptual no tiene sentido porque no conmueve. Cuando vos tenés que explicar algo, este cuadro es un cuadro conmovedor, yo me paro enfrente de él y siento la potencia del discurso, porque estos son discursos también, es una forma de la palabra también, ¿verdad? Entonces eso, encontrarse con el discurso, que te conmueva, eso es en donde yo encontré que la poesía subyace a todas las artes y subyace a la pintura también, ¿verdad? Sí. Ahí estaría la... ¿Por qué no aprovechamos, ya que hablas de eso, que nos leas un texto breve que vos decidas cuál? Bueno, con permiso, pues. Este es un texto que me gusta mucho y es un texto que no tiene que ver con pintura, ni con escritura, sino con danza. Y es un texto que le dediqué a una forma de la danza que se llama ATS, American Tribu Style. Y se llama así, Ixchel American Tribu Style, ATS. Y dice así: salieron por una puerta, las mujeres salieron por una puerta, alzaron los brazos y al sacudirlos suavemente y con gracia, las pulseras se agitaron, cantaron con el encanto metálico de panderetas, bajaron rítmica y acompasadamente para fundirse con movimientos de delfines, recorrieron con pasos de paloma la estancia y se lanzaron en cuadrilla a la danza antigua, aquella que cuenta historias de mujeres de anteayer, de ayer, de hoy y de una época que vendrá. La hondura del tiempo relata su historia, que es la de cuadrillas de tribus antiguas y transhumantes que no tienen patria ni fronteras, que vienen de un sitio donde no existe el tiempo. Ese es el argumento, el guión que las ha traído hasta aquí, ensayando un lenguaje de señas que expresa desde dentro qué parte de la historia deben narrar los pasos, qué escenas, qué acontecimientos felices o deleznables refiere la danza en su conjunto. Ese es un texto muy, bueno, todos son muy queridos para mí, pero luego lo que voy a hacer, voy a leer un trocito de varios textos mejor, para que vayamos. Miren, pues, por ejemplo, este texto sobre David Ordóñez cuenta cuál es la metodología de David Ordóñez, muy sencilla. Hay, al subir a un autobús del occidente del país, una alucinación de colores, formas, voces de otros idiomas, sabores y olores, paisajes embriagantes, una geografía de montaña que insta a la añoranza y una emotividad que va más allá de lo material, que se introduce con delicadeza en nuestro espíritu y lentamente va construyendo el acto creador. Esta es la metodología de David Ordóñez. En su discurso se han ido colando elementos de la cotidianidad de nuestro pueblo, y él, con ese maravilloso don de artista plástico que lo posee, se ha esmerado en desarrollar la poética de una obra que nos representa dentro y fuera del país y que en algún momento ha migrado a la artesanía por su sustancial potencia. Vamos a ver. Ahora me gustaría que viéramos, mira, este texto de Delia Quiñones, la poeta Delia Quiñones.
estoy leyendo parrafitos nada más, ¿verdad? Delia Quiñones. Era patoja para las jornadas de marzo y abril de 1962. Soñadora y redenta, porque solo siéndolo se puede escribir los versos maravillosos que de su vida nos quedan. Su generación vio en el horizonte las últimas luces de la Revolución Democrático-Burguesa 1944-1954 y recogió de las calles de nuestra ciudad su estandarte para enfrentar aquel poder vulgar y patriarcal, heredero de la colonia que persiguió, pero que en esa persecución le dio prestigio a un movimiento estudiantil que vivió momentos de gloria armado únicamente de coraje y patriotismo. De aquí viene su potente ciudadanía. Este es un texto de Diana Fernández. Hay un sueño de palomas, gorriones, quetzales, garzas, tucanes, loros, chocollos, zanates, halcones y alcaravanes en el sueño de Diana Fernández, que a veces vuelan allende los dominios de su almohada y amanecen caligráficas esculturas trazadas con canuteros de los que se sumergían en varios botes de pintura y devenían arcoíris luminosos al borde de su sueño. Diana Fernández, Premio Nacional de Artes Plásticas, ella. Y este texto es un texto que me duele porque lo escribí para mi amigo Edmundo Vázquez Paz, hijo del exrector de San Carlos, que recientemente partió. Edmundo Vázquez Paz Mundito venía de dos vertientes ilustres. Su padre, el rector Edmundo Vázquez Martínez de la ciudad de Quetzaltenango, nuestra estrella de Occidente, y su madre, la señora Olga Paz y Paz del Valle Medio del Motagua, de Usumatlán, el Tecolotlán prehispánico. No los voy a cansar, tengo aquí un texto al que me gustaría referirme brevemente, creo que ya me pasé. Ese es un texto que escribí sobre Asturias. Asturias, nuestro Asturias se llama. Fue la luna, farol de la noche oscura de nuestro tiempo. Rescató nuestra palabra humilde y empequeñecida y la llevó por los escenarios del mundo para mostrarnos y devolvernosla brillante y luminosa. Nos enseñó que de estos parajes partió nuestro pueblo infante a la conquista de la aurora, a la grandeza del símbolo y a hurgar el ciclo del agua en las estrellas. Y solo quisiera aludir a un último texto, que es el texto de mi querido hermano Otoniel Martínez. Aquí está. Esto ya se los conté hace un momento. Otoniel Martínez. En el tiempo lejano de mi primera juventud tuve la suerte de conocer a otro que, como yo, padecía el desatino de escribir versos. Tendríamos 15 o 16 años a lo sumo, y tras unos bigotes muy oscuros y unos ojos también oscuros me encontré con mi amigo Otoniel Martínez, mi hermano por elección desde entonces. Descubrimos juntos el placer de la parranda, tuvimos por novias a 2 hermanas, pero más importante que eso, averiguamos que el conocimiento es una búsqueda de por vida, generalmente sin rédito. Eso sería. Pues antes de retirarnos, por favor, si tú nos pudieras dar una opinión general del libro desde tu amistad, pero también como miembro de la Academia de la Lengua, ¿cómo ves una obra de este tipo en el mundo contemporáneo de Guatemala? Bueno, quiero hablar como lectora. El libro tiene muchas bondades. La mejor es el rescate de todos los artistas y el uso del lenguaje artístico para hacerlo, porque está lleno de metáforas, está lleno de recursos retóricos y el valor del libro va también al valor de la palabra escrita. Cuando uno escribe algo, quiere que algo permanezca y el libro va a hacer trascender
la obra de todos estos artistas que tal vez nosotros no podamos contemplar todos al mismo tiempo, a todos a la vez, pero los podemos reunir en nuestra mente y a través de los ojos del autor. Y eso es lo mejor del libro, podernos transportar y contemplar los cuadros a través de tu palabra pintada. Muchas gracias. Una mirada muy personal de ver la obra. Nosotros pintores estamos acostumbrados a la crítica directa, sobre todo de la técnica, el tema, pero aquí encontramos un texto que, como bien decías, viene de la poesía, o sea, pasa de la literatura a lo que sería la pintura, y eso es muy especial, no se ve tan común. Quisiéramos darle las gracias por acompañarnos esta mañana a Raquel Montenegro. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando al maestro Hugo Gutiérrez en la presentación del libro. Mi nombre es Marvin Olivares y le agradecemos su presencia.